No olvidemos el norte del planteamiento base de estos primeros audios. ¿Es Jesús de Nazaret el personaje principal del canon que manejaba el pueblo judío en sus tiempos? Y si es el personaje principal, entonces tengo claro cuál es el tema principal del Tanaj. Cité los encuentros con los herodianos muy a la pasada, en donde ellos les importaba mucho esta efervescencia que estaba generando Jesús, que incluso podía hasta afectar el dinero que tenía que entregarle como pueblo sometido a Roma. Ellos tenían cuotas por pagar, habían cosas por cumplir. Roma actuaba así, mantenía su imperio. Y si este revoltoso iba a afectar con frases con que no hay que darle impuesto a César, les interesaba. Y de ahí la magistral respuesta de Jesús: muéstrenme una moneda y díganme quién es el que está aquí. Es César, le dicen. Ok, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo se usa esa frase en la historia? Se ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá, es otro tema. Lo único que está diciendo, miren, Dios tiene una parte que tiene que ser recibida y no tiene nada que ver con lo que ustedes le dan a César. Y se quedan muy tranquilos ellos. Luego vienen los saduceos, que ya lo expresé en la parte final del audio anterior, pero que quiero recordar la frase que les dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí hay mucha belleza. ¿Qué quiere decir en fácil? Que es posible, aún manejando técnicamente todo el lenguaje de la gramática hebrea, seguir errando. Porque sigo ignorando las escrituras. Y dice, pero ¿cómo? Si estoy leyendo lo que está escrito, ¿cómo puedo estar errando leyendo lo que está escrito? Y lo vamos a ver en varias otras circunstancias, en los audios siguientes, por supuesto, en que ese principio se da. Y no solamente estamos errando con la gramática, sino que más encima estamos errando por desconocer que hay una dosis de poder de Dios en las enseñanzas del canon bíblico. Entonces leíamos Mateo 22 que los fariseos, cuando ven y captan de que le había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Ahora es lo que provoca Jesús. Ahora no solamente los fariseos se juntan a uno, sino que ahora tienen que tener causa común con los saduceos y con los herodianos, porque este hombre no sabemos lo que es capaz de producir en la sociedad en ese instante. Y le hacen una pregunta, seguramente fue la pregunta de los fariseos, y que va a llevar después a que Jesús les diga: cuidado de los levadura de los fariseos, porque hacia donde le hicieron la pregunta, Jesús vio la magistral jugada en su respuesta, que si se la analizamos detenidamente, vamos a encontrar la razón por la cual yo digo que Jesús de Nazaret es el centro, es el personaje principal del Tanaj. Leo. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley. Aquí hay una frase que hay que analizarla. La ley es digna de ser interpretada.
¿Y por qué es interpretada? Porque va diciendo qué de muchas cosas y el cómo tal vez no de todas y el cuándo. Y a veces uno se pone a hacer trazabilidades de sucesos del Antiguo Testamento, de citas que hoy día son absurdas para nosotros hoy, llevando la moralidad y la ética del siglo XXI a 15 siglos antes de Jesucristo, que es donde se supone que ahí estaba Moisés en los escenarios que escribió la ley. Y por lo tanto se duda de la inspiración del libro, y por menos que sea canónico. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, mire la frase que sigue, tentándole. O sea, había una intencionalidad detrás cuando yo hablo de la palabra y uso esto de la conspiración. Siempre hay una tentación detrás, porque hay un objetivo por el cual yo a veces quiero, ya sea fortalecer o debilitar un suceso del presente. Maestro, lo reconocen, que no es cualquiera, pero por lo menos le ponen el título de maestro. ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Primera pregunta. ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Primera respuesta inmediata de Jesús. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esa respuesta que usó Jesús ante esta trampa que está escondida. ¿Y cuál era la trampa? Que él saliera con una cosa nueva, revolucionaria, para por sus propios labios decir, miren, ven, este hombre no quiere saber nada con la ley. Está mal escrita, hay que quitar esta cita, este texto, yo quitaría este otro. No, nada de eso. Jesús dijo simplemente, rápidamente, tomó una cita que efectivamente está en la ley y está en el libro de Deuteronomio, está en la Torá. ¿Y dónde se encuentra? En Deuteronomio capítulo 6. Específicamente en el verso 5, pero uno puede tomar toda la lectura de los versos 4 al 7 de Deuteronomio capítulo 6. Ahí está. O sea, esto que del amor a Dios es una doctrina del Nuevo Testamento es falsa. Es del Antiguo, ¿ya? Y fiel Antiguo, escrita por Moisés mismo. Ah, qué interesante cómo Jesús está respondiendo. Y dice que ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, inmediatamente arremete, es semejante a este. Es semejante a este, el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay, qué interesante! Esto lo enseñó Jesús. Si no hubiese sido Jesús, esto nadie lo habría sabido. Falso. Porque estaba ese mandamiento también en la Torá. A ver, no entiendo. ¿Dónde está? En un libro que cuando uno quiere empezar a leerlo, la mayoría del mundo que quiere estudiarlo se aburre. Levítico. El libro de los sacrificios. Y todavía no estamos hablando de los tipos y los antitipos, que en el fondo desde el primer sacrificio hasta el último que aparece en Levítico, estaba haciendo alusión al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante. Y para el judío, estándar, promedio, la ley es el libro que se lo reveló el Señor de los cielos.
Y ahí empiezan las discusiones por el nombre de Dios, el lenguaje hebreo, y agreguémosle, y agreguémosle, y agreguémosle. Pero lo importante era el Señor. Interesante. Si uno va a Levítico, capítulo 19 y verso 18, encuentra la base de este segundo gran mandamiento semejante al primero. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a dónde debo yo enfocar mi amor? Primero, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Entonces viene el estudio del lenguaje exegético. No, está equivocado, porque ahí, en Deuteronomio 6, hay que adorar a Yahvé, al único Dios. Acá está traducido como el Señor. Hay un problema con la traducción. Se tomó, seguro que esta es la traducción que tomaron de la Septuaginta, de los judíos de allá de Egipto, y ellos tradujeron Señor, pero eso está malo. Si tú no conoces el nombre correcto, estás en la senda incorrecta. Compremos esa idea por respeto a quien no quiere ceder por el uso del lenguaje tan bien usado del lenguaje hebreo. Pero continuemos con el relato. Porque los fariseos escucharon la respuesta y veamos qué dicen los fariseos. Porque los fariseos de esa época tenían una respuesta y eran intérpretes de la ley. Ahora estamos en el siglo XXI y tendremos fariseos, saduceos y herodianos 10G, no 5G, y no 2.0, 7.0. Y la respuesta va a ser exactamente la misma. Y llamémosles 2.0 y 5G nomás a los fariseos de los tiempos de Jesús, simplemente escuchar. Y luego ven la conclusión que hace Jesús. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe lo que estamos diciendo ahí? Si tomamos los 24 libros, la ley son los 5 libros. Y los profetas cubren la otra gran parte solidaria, le faltó decir los escritos, como los anexos, ¿eh? Que aunque suene a lo mejor hiriente, no tenían la importancia como tenía la Torá y los profetas. Y aquí quiero resaltar algo importante. En ese listado de los ketubín, de los escritos, están ocurriendo dos cosas. Primero, que está la puerta de entrada para que en el futuro comience a gestarse lo que se llamaría el judaísmo mesiánico. Y en segunda instancia, está el libro de Daniel en los escritos, no en el libro de los profetas. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que estoy yo leyendo en este instante es Mateo 22. Cuando llegamos a Mateo 24, y luego que le muestra las maravillas del templo, y Jesús dice profecía en ese instante, Él dice, nunca habéis detenido, yo los invito, que cuando me hagan estas preguntas del tiempo del fin, yo los voy a llevar a que vayan al profeta Daniel para que estudien a este profeta, porque hay algo que tiene que decirles. Para Jesús era profeta. Pero lejos de discutir si era o no era profeta, el Tanaj lo tenía en su canon, y para mí ya eso me basta. Después sabré si yo lo saco de la clasificación que ellos hicieron, pero Jesús no estaba diciendo y haciendo nada malo al exaltar a Daniel. De hecho, cuando uno ve los libros, que ya los dije, los mencioné y los clasifiqué en los audios anteriores, póngase atención a los nombres que se ocupan en cada una de las series. Cuando uno habla de los profetas, ahí está Samuel. O sea, el libro de los profetas tiene a Samuel, primero y segundo Samuel en nuestros libros,
como un profeta, tiene a Josué como un profeta en esos libros. Y por supuesto están los profetas ya por excelencia, Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero no colocan a Daniel. Y Jesús, que conocía la Escritura, no hizo uso de ninguno de ellos, sino que puso como que le dijo, oiga, reagrúpenme a este profeta en sus escritos, que felizmente está en el canon, por lo tanto no es una herejía. No pertenece a los 7 libros que agregaron los judíos de Palestina. Está dentro del canon judío. Así que eso me permite que no rechace la invitación que Jesús me hace cuando me dice: y cuando veáis la abominación desoladora que os profetizó el profeta Daniel, el que la entienda, estad apercibidos y huid. Entonces, cuando uno se detiene en esta respuesta, que tenía base en el Antiguo Testamento, en donde me dice que el amor que nadie ve en el Antiguo Testamento, Jesús lo veía. Él vivía en otro mundo. Veía el amor a Dios, el amor al Señor con todas sus fuerzas, con toda su alma y su mente y su corazón, como el primer gran mandamiento, y el segundo semejante. Ahora veía al prójimo, que tenía que amarlo con la misma intensidad que amaba a Dios, como a sí mismo, como me amo yo. Yo, narcisista, ¿ya? Y ver a todos narcisos, ¿ya? Para ver si se me quita algo de lo mío. Era revolucionario lo que estaba respondiendo. Pero inmediatamente Jesús ahora hace la pregunta que me lleva por la senda, que para mí es el clímax de todas las citas que existen en el Nuevo Testamento. ¿Saben? Vamos al verso 42, lo que sigue inmediatamente después de haber respondido. No les dio posibilidad siquiera de que los fariseos respondieran, porque con sus cabezas consentían con la respuesta, diciendo: mire, este hombre lo que está diciendo, está reconociéndonos a nosotros. Genial, Jesús. Se pasó con su respuesta. ¿Les puedo hacer yo una pregunta ahora? Se las digo. Dice Jesús, al decir el primero y el segundo mandamiento de la ley: ¿qué os parece del Cristo? Pregunta de Jesús a los fariseos. ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Hizo 2 preguntas, aparentemente inocentes, pero muy profundas. ¿Qué os parece del ungido? De esto que yo leí en Isaías 61, cuando comencé mi ministerio en Nazaret, ahí en Galilea, y que me hicieron apedrear, en otras palabras. No dice eso, pero para quien ha leído la historia de Jesús en su relación con los escritos, va a encontrar que la frase ya con respecto al Cristo, que es el ungido. Ahora quiero escucharlo yo a ustedes, porque ustedes lo único que hicieron fue querer apedrearme, y eso tiene que ver de estar en sus anales ahí cuando eso ocurrió, y yo me escabullí y les dije que esa profecía se había cumplido ese día, y ese día soy yo. Ahora yo les pregunto a ustedes, este ungido, el Cristo, ¿qué os parece? ¿De quién es hijo? Inmediatamente, en forma automática, les respondieron los fariseos: de David. Qué interesante. Entonces, el ungido es hijo de David. Me ha quedado claro. Los fariseos se sentían seguros con la respuesta, porque era la realidad y que estaba predicha en el Tanaj. Pero ¿dónde viene lo revolucionario? Verso 43. Él les dice: pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor?
ver, hagamos un alto. Aquí hay un ingrediente que Jesús ve en las citas bíblicas. Podríamos decir en la interpretación espiritual del Tanaj. Aquí está el ingrediente que Dios se tiene reservado para las mentes de todos los hombres a través del Espíritu Santo, del soplo de Dios. La Escritura no puede traducirse solamente con las características y el potencial que da el polvo. Mente, cuerpo, corazón, emociones, sentimientos. Tiene que haber soplo, poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignoráis al estudiar a Jesucristo, a entender que Él es el ungido, que recibió poder de Dios. Y le cita otra vez, ahora, Salmos, que pertenece al libro de los escritos. O sea, para Jesús no había ninguna diferencia en los 24 libros del Tanaj. Para él eran todos iguales. Que los estén clasificados en A, B, C, C, B, A y otras más, no es problema para Jesús. Bastaba que estuviera en el Tanaj, porque ahora le cita Salmos. En la misma lista de los Ketubín, donde estará Proverbios, y estará Daniel, que le rebajaron la categoría ahí, pero aún bajando la categoría en importancia para la nación de Israel. Pero para la raza humana todos tienen mi valor. Y le cita el libro de Salmos. ¿Cuál Salmos? El Salmo 110, verso 1. Entonces, ¿por qué entonces David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces que hay varias preguntas. Le dice, ¿de quién es hijo? Le responden ahora que es de David. Luego dice, pues ¿cómo? Es la primera pregunta y le cita las Salmo 110, verso 1. Y en la misma cita hay una pregunta. Entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies, que es una afirmación. Pero aquí es parte de la pregunta. Te lo está haciendo ahora, contéstenme ustedes, los fariseos que son intérpretes de la ley. Y luego viene la tercera pregunta, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Sabe lo que está diciéndose acá? ¿Puedo ser capaz de conectarlo con la pregunta que ustedes me hicieron? Que el gran mandamiento hacia ese Señor como ese prójimo a sí mismo es el que se sienta a la diestra de Dios Padre. Viene por la descendencia de David y David le llama Señor. Y ustedes que son descendientes de David, que están viéndome aquí en la presencia, en donde yo estoy diciendo que soy el Señor, y que combinaré mi historia, y será dicho y confirmado en el juicio que le harán antes de crucificarlo, que están crucificando al Señor. Yo soy el Señor. Léase muchas veces la belleza de estas citas. Porque esta pregunta que le hacen capciosa para tentarle, les está diciendo, yo soy el Señor. Soy el hijo de David. Y David me dijo Señor. ¿Y ustedes no ven en mí el señorío? ¿No ven que soy el ungido por las cosas que hago? De lo que dice Isaías 61,
las están viendo en sus ojos, no me creáis, por último, por el contexto literario que ustedes están entrampados en este instante, pero vean lo que estoy haciendo, porque el ungido es ungido para hacer ciertas cosas que están ahí, en Isaías 51, y que la están viendo ustedes en su rostro, y no lo están creyendo. Estoy aquí en la última semana, en este lugar santo que es Jerusalén, y estoy a punto de culminar mi obra. Y les dirá más adelante, y que será repetido después más adelante por el mártir Esteban, que este Jesús es el Señor, que está a la diestra del Señor, ahora esperando hasta que todos sus enemigos de la historia se postren, porque están a sus pies. Esto es revolucionario. Y si Jesús es el Señor, y es a ese Señor al cual el Deuteronomio estaba apuntando, como que hay que amarlo de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, entonces no entendieron nada de nada con el manejo de su propio lenguaje. Y si ese es el primer gran mandamiento, ¿por qué de extrañarme entonces la esencia del Evangelio de Jesucristo y del reino? Que ahí entrarán aquellos que son capaces de amar a su hermano como a sí mismo, como una consecuencia natural de amar con todo el corazón al Señor. Entonces que hay mucha belleza en esta parte, y me hace postular abiertamente que si Jesús es el Señor, entonces todos los libros son una oda, un cántico al Señor. Y a recordarle que todos estos reinos fallidos de alrededor de Israel y del propio Israel tendrán su paso, porque se aproxima el reino de gloria. Eso hay aquí, en estas citas bíblicas. ¿Y qué ocurrió en el verso 46? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Si uno sigue el relato, eso se ha cumplido. Pero hay uno que le preguntó algo más, y Jesús le respondió con esto mismo. Cuando en el juicio final recibe, te conjuro por el Dios viviente, ¿eres tú el Hijo de Dios? Mas yo os digo que me veréis a la diestra de Dios Padre. Sea crucificado fue la sentencia. Continúo en el siguiente audio.